Y pues vamos a nuestra siguiente actividad, que es la segunda sesión del curso de Introducción al Modelo Estándar con el doctor José Molina de la Universidad Zamorano en Honduras. Entonces, tiene la palabra, doctor. Buen día, gracias. Bien. Vamos a continuar con la segunda parte del estudio de las interacciones fundamentales y su descripción. Antes de continuar, ayer quedamos con una pregunta cuando se me apagó la computadora, entonces no la pudimos continuar. Era acerca de las posibilidades de la materia oscura. Yo comentaba que posiblemente la mayor parte de las cuestiones que nosotros creemos se basa en modelos, en suposiciones. Inclusive el modelo de universo que tenemos es un modelo y no quiere decir que sea la descripción correcta del universo, y creemos que el universo inició hace 14.300 millones de años en un Big Bang, en una explosión, que el tiempo antes de eso no tiene sentido hablar de tiempo porque no existía, ahí inició el tiempo y el espacio, pero es una suposición, un modelo. Hay otros modelos de universo también. Entonces, el modelo estándar también es la teoría que mayor suceso, mayor éxito ha tenido para describir las interacciones que nosotros observamos en el día a día con la naturaleza. Es la que mayor éxito ha tenido, pero no quiere decir que sea la teoría final. Nos vamos y nos remontamos a Kurt Gödel, el matemático austriaco, sobre las cuestiones de la indecibilidad, que ningún sistema es consistente, porque no puede demostrar su consistencia dentro de sí mismo. Entonces no podemos nosotros también creer que el modelo estándar sea esa descripción última de la realidad, por más que nosotros quisiéramos. Pero también hay evidencias de que la materia conocida en el universo, el modelo estándar ayuda a describir más o menos el 5 o 6% de la materia conocida. Para eso es que funciona nuestro modelo. El resto, que nosotros no conocemos, no sabemos qué es, el 90 y tantos por ciento, 96 y tantos por ciento, no sabemos qué es. A eso se le llama materia y energía, o podría tener otro nombre, se le llama así, algo oscuro por la oscuridad del desconocimiento. Pues bien, podría haber múltiples candidatos. Si ustedes ven o vieron la charla de ayer de la compañera colega Melara Cheryl, ella mencionaba según la física los posibles candidatos a materia oscura, que nosotros creamos o no, nos guste o no, existen esos candidatos y existen diferentes procesos para poderlo explicar, y de hecho es una de los santos griales ahora. Ya se descubrió el bosón de Higgs, ya se encontraron las ondas gravitacionales, ahora falta la gravedad, la materia oscura, todas estas cuestiones que nos intrigan y que en algún momento vamos a llegar a descubrir. Pues podría ser la materia oscura, podría ser inclusive información. En el origen del universo fueron creadas igual cantidad de partículas y antipartículas, pero inclusive la información podría ocupar un espacio y podrían ser múltiples partículas. Y bueno, para eso hay bastantes teorías también que las describen. Pues bien, ahora vamos a entrar ya en la segunda parte de la charla, recordando que ayer vimos más o menos una aproximación histórica al modelo estándar, desde el desconocimiento, de ubicarnos en los primeros del inicio de la física de partículas, observando cosas que no se entendían, y después a partir de eso que no se entendía se fueron conjugando con las ecuaciones y con la teoría cuántica de campos, y después de lo que no se entendía se pasó también a predecir cuestiones que no se habían observado, y ahí fue esa autointeracción. Pero luego se fue creando el aparato que nosotros conocemos como modelo estándar, a partir de ir encontrando partículas. Hoy vamos a ver, además de lo que vimos ayer de las interacciones fundamentales y algunas partículas, vamos a ver hoy algo muy importante, porque si sabemos que una partícula es
de tal o cual manera, entonces también sería oportuno pensar que esta partícula debería ser identificada por esas características. Entonces, lo que nos estamos refiriendo es a las simetrías, y eso es a ver hoy las simetrías que nos ayudan a nosotros a describir alguna partícula y a describir qué tipo de interacción alcanzó para llegar a ese estado. Y si nos ajusta el tiempo, vamos a ver un poco rápido la cuestión de la materia y antimateria, que es una consecuencia directa de estas simetrías. Y lo vamos a ver rápido también, aunque es el tema en que yo me siento como pez en el agua, que es prácticamente algo de mucho de mi especialidad, pero también ya fue explicado bastante bien en la charla de ayer de la compañera Melara que mencioné. Entonces también lo vamos a pasar un poco rápido, porque mi idea es que, ya que estamos ahora yendo como en una aproximación histórica a partir de figuritas y de películas y de algunos numeritos, tenemos que intentar ver el sabor, el placer de por lo menos el jueves o tal vez viernes, intentar construir esto que llamamos de modelo estándar y construir una lagrangiana, si nos alcanzara el tiempo y pudiéramos ya entrar en la matemática, ya en la física de lo que significa el modelo estándar, para que tengamos ya el sabor no solamente de histórico, partículas y de propiedades, pero también ver qué ocurre ahí. Tal vez pudiéramos también inclusive ver el mecanismo de Higgs para ver que es una consecuencia directa también de ahí. Ok, dicho esto, pasamos entonces a la cuestión de las simetrías y los números cuánticos. Pues bien, las simetrías no solamente no es nada más que un grupo de transformaciones que puede experimentar un objeto. Si ustedes ven un objeto cilíndrico, tiene una simetría axial, ustedes pueden girarlo y van a ver que siempre es igual. Un objeto cuadrado va a tener una simetría o cúbico de una simetría de 90 grados y va a aparecer igual en esa simetría de 90 grados. Entonces, para hablar de las simetrías, tenemos que hablar de uno de los teoremas más importantes para la física, que es el teorema de Nether, que establece que para cada simetría de la naturaleza corresponde una ley de conservación. Y también, para cada ley de conservación implica que existe una simetría. Entonces, a propósito de esto, como estaba viendo que tienen un campeonato de ajedrez, entonces para quienes les guste el ajedrez, les tengo más que todo un chisme científico que descubrí en los últimos meses, leyendo una biografía de Manuel Lasker, uno de los, bueno, creo que es el mayor campeón mundial de ajedrez, como por 27 años estuvo seguidos. Y está relacionado, es algo bonito porque está relacionando el ajedrez, que es un deporte ciencia, ya relacionándolo con la descripción última de la realidad, con las simetrías, porque resulta que Manuel Lasker hizo su doctorado bajo la orientación del papá de Emmy Noether, que se llamaba Max. Y Lasker hizo un paper en el cual propuso un objeto que se llama los anillos de Lasker, y luego esto fue la base fundamental para el teorema de Noether, y el teorema de Noether es una base fundamental también para la cuestión de la identificación de las partículas en el modelo estándar. Entonces, miren qué bonito cómo está todo relacionado. Pues bien, el teorema establece que una invariancia, en el espacio va a implicar la conservación del momento, y también ustedes saben que la conservación de energía implica también que es constante el tiempo, que no se puede crear ni destruir, ¿verdad? Si hacemos una rotación espacial, vamos a tener una conservación del momento angular, y también sabemos que la conservación de carga es una consecuencia directa de la varianza del campo electromagnético. Entonces, hablar de simetrías, como les mencionaba, la simetría no es un grupo de transformaciones u operaciones. En física se refiere a un conjunto de ecuaciones u operadores que se puedan aplicar a un objeto, en este caso a una función que describa una partícula. Y este conjunto de operaciones de simetría van a formar un grupo, y este grupo
por lo tanto debe reunir algunas propiedades para que se puedan relacionar entre ellas. En todo caso, digamos, reúne el grupo la propiedad de clausura, que básicamente establece que dados dos objetos o dos términos, dos valores que pertenecen a un determinado grupo, entonces a la operación en ellos, en este caso, digamos, el producto de ellos va también a pertenecer al mismo grupo, que es lógicamente lo que implica la teorema de clausura, de que ustedes saben que el 2 por 3 les va a dar un número que pertenece también a los naturales. Ok. También existe un elemento de identidad que deja invariante al objeto bajo una multiplicación, y lógicamente existe entonces un elemento inverso que nos va a devolver también una matriz de identidad, un valor de identidad, y lógicamente también cumple con la propiedad de asociación, que básicamente en Honduras lo traduciríamos como el teorema de la baleada, que el orden de los frijoles no altera la baleada. Y luego, si estos conmutación, o sea, si el producto de estos dos, digamos, estos dos operadores conmuta, entonces vamos a decir que es un grupo abeliano, y si no conmuta, adivinen cómo se llama. Pues bien, en física vamos a tener generalmente lo que tenemos son grupos de matrices. Estos operadores que llamamos R y RJ, por ejemplo, van a ser unos grupos de matrices que reúnen ciertas condiciones para que puedan ser, en todo caso, nosotros buscamos siempre matrices que sean unitarias, y a esa colección de matrices del orden n le vamos a llamar, digamos, un grupo de simetrías, y a un grupo especial de esos, que tienen determinante 1, le vamos a llamar el grupo de simetría del orden que estamos buscando nosotros. Para el caso, podemos ver nosotros el grupo especial de simetría de una matriz de 2 por 2, que es el grupo de las matrices de spin 1 medio. Ustedes saben que una partícula de spin entero, o digamos en este caso spin 1 medio, va a tener dos posibles estados. Vean el estado de una partícula descrito por el spin S y su proyección, y la proyección de este spin. Si el spin es un medio, vamos a tener el primer estado dado por un medio con la proyección de spin hacia arriba, digámoslo, y podemos tener también el otro estado, lógicamente, que sería que es de spin un medio, pero con la proyección abajo, que se representa por ese vector que vemos ahí de 0, 1. Pero si queremos nosotros describir el estado de esa partícula, un estado genérico en cualquier momento, nosotros tenemos que también describirlo en términos genéricos de alfa y beta, y va a estar dado por un coeficiente multiplicando el spin para arriba más el beta multiplicando el spin para abajo, y alfa y beta son números complejos, y sabemos van a representar probabilidades, sus magnitudes al cuadrado, y esa probabilidad tiene que ser igual a 1. En esta interpretación, ya la partícula no es, una vez erróneamente puede pensar que está o spin para arriba o spin para abajo. No es así. La partícula está con una gran probabilidad de spin para arriba y con otra probabilidad de spin para abajo. Depende de las condiciones en las cuales uno va a ser mayor que el otro, pero hasta que la medimos es que vamos a medir aquella posibilidad, no es que no estuviera las otras posibilidades también. ¿Ok? Y si ya nos vamos nosotros a un estado general espacial, tenemos la matriz de spinores o de spines, de 2 por 2, que vamos a tener las proyecciones de los spines en X, en los ejes coordenados, y van a ser proporcionales a los spinores, a las matrices de Pauli y al cortado sobre 2. ¿Ok? Y entonces nosotros a este grupo podemos aplicar, por ejemplo, una operación de rotación, hagamos una operación de rotación, un ángulo θ, sabiendo que esa matriz de rotación va a ser unitaria. Lo ven en una exponencial que rota, y si la transforman seno más seno, y eso al cuadrado va a dar 1, entonces va a poder hacer transformaciones espaciales sin afectar el estado. Bien, ahora viene otra característica, que es el isospin. El isospin es bastante chistoso porque
viene de una observación que hizo Heisenberg, porque resulta que las masas del protón y del neutrón son prácticamente iguales. Pero no se explicaba eso, no se explicaba por qué eso era así. Entonces, se podría pensar que por el contenido de los quarks, por algunas cuestiones o por los tiempos de vida, pues entonces, pero resulta que si así fuera, entonces inclusive sería el protón el que tendría la mayor masa y no el neutrón, que es al revés. Entonces se les ocurrió que podrían estos estados de este protón y neutrón ser estados observables de un mismo, en este caso le llamaron nucleón. En la misma alegoría que el spin, entonces, que puede estar spin para arriba o spin para abajo, entonces, bueno, entonces el nucleón puede estar, digamos, el spin para arriba sería protón y spin para abajo sería el neutrón, pero no le llamemos 0 y 1 porque, o 1 y 0, llamémosle beta y alfa, y luego definir entonces que el estado del nucleón para arriba el protón, y luego ustedes ven y el otro sería el neutrón. Ok, entonces, como es una analogía, entonces en un momento de inspiración le vamos a llamar casi lo mismo, llamémosle isospin. Y entonces, eso también nos da a nosotros una consecuencia de que las interacciones fuertes son invariantes sobre rotaciones en el espacio del isospin. Y esto es una simetría interna, y o sea que el isospin es conservado en las interacciones fuertes. Pues bien, como les mencionaba, es una copia matemática del modelo de los espinores, inclusive el nombre de spin para isospin, pero el isospin no es un vector en el espacio que nosotros conocemos, sino que está en un espacio abstracto del isospin, que tiene componentes también, 3 componentes, como en la versión espacial, pero está solamente en un espacio abstracto matemático, y llamamos la componente I del isospin, perdón, aquí en lugar de T debería ser I. Entonces, la componente I, 1, 2 o 3, es igual al producto de 1 medio por tau sub I. Tau sub I es la versión en isospin de las matrices de Pauli. O sea, es lo mismo, solo que con otro nombre para que la gente no vaya a pensar mal de que están copiando. Y como vemos, en el spin tenemos un H cortado sobre 2 y en este caso no lo tenemos porque el isospin es adimensional, que está en un espacio abstracto. Bien, y también las componentes del isospin cumplen relaciones con esta relación que tiene que ver con el tracción de la islita y bueno, ok, olvidé la palabra, perdón. Ok, pues bien, como el nucleón va a llevar siempre un isospin de 1 medio, y entonces la componente tercera es la proyección, en analogía con la proyección del spin también. Y esta proyección va a tener que ver con el número de quarks Q y D que tiene el nucleón. Y en este caso, por eso el protón tiene una proyección 1 medio, porque va a tener 2 quarks Q y un D, entonces le va a quedar 1 medio, y el protón es al revés, entonces va a quedar menos 1 medio, y luego se identifican, en analogía con el spin, se identifican también estos valores para el protón y el neutrón. Ok. En analogía también para esto, se identifica que podemos ir más allá y decir que podemos establecer autoestados para las partículas U y D. Y esto es lo que implica específicamente el isospin. Y el isospin implica la relación entre las partículas que poseen a los quarks U y D. El resto de partículas con otros sabores, digamos C, S, T o lo que ustedes quieran ver, tienen isospin igual a 0. Y esto tiene que ver con que la masa del quark Q y D es aproximadamente igual. Lo que se me olvidaba aquí
es la relación de conmutación. Me olvidaba la palabra conmutación. Okay. Bien. Ok, entonces, ¿para qué sirve esto entonces? Nos sirve para poder también predecir partículas y observar. Digamos, si nosotros queremos ver una partícula y una antipartícula, básicamente, si ustedes ven, también en este caso, en la analogía con el protón y el neutrón, si ustedes rotan en 180 grados en pi radianes al van a obtener el correspondiente, el otro nucleón. Entonces, ustedes pueden verlo acá también, están a menos de 180 grados. Entonces, si nosotros hacemos eso, vamos a obtener la antipartícula de una partícula así, la rotamos a una rotación de 180 grados también. Ok, entonces con eso nosotros podemos obtener, digamos, para lo que nos interesa, que es los quarks U y D, vamos a obtener, sabemos que tienen autoestados de isospin, negativo 1,5 y 1,5, y análogamente podemos obtenerlo para las antipartículas, y luego de ambas podemos obtener lo que se denominan tripletos y los singletos, que son combinaciones. Si ustedes vieron mecánica cuántica 2, las cuestiones del momento angular y los spines, que podemos tener diferentes combinaciones de spin para definir diferentes estados. Entonces, en este caso también podemos definir diferentes combinaciones de isospin, y vamos a tener en este caso, por ejemplo, el singleto sería este que tenemos acá abajo con negativo, porque nos va a dar, este nos va a dar 0, y el resto nos va a dar una sumatoria de 1. Y eso va a definir explícitamente a algunas partículas, que en este caso las conocemos como el pión. Y la configuración más alta va a ser, digamos, la que tenga un mayor contenido de U. Entonces, en este caso vamos a tener, digamos, esta partícula, el lambda, que tiene un isospin de 3 medios y tiene todas las posibles combinaciones a partir de los estados que tenemos acá como singletos y tripletos. Bien, una de las consecuencias del isospin, como ya sabemos que las interacciones fuertes no diferencian el protón del neutrón o el quark U del D, a menos de una transformación de 180 grados, entonces se conservan estas cantidades. En las interacciones débiles, una de las características es que las interacciones débiles cambian de sabor. Cambiar de sabor es ir de una partícula de un quark hacia otro. Cada quark, hay 6 quarks, cada quark representa un sabor. Entonces, cuando una partícula va hacia otra por la interacción débil, va a cambiar, por ejemplo, U para D, y entonces no se conserva, lógicamente, el isospin. En las interacciones electromagnéticas no hay cambio de sabor, pero sí se distingue al U y D por medio de la carga. Entonces, no se conserva la proyección, pero sí se conserva el valor del isospin. Y esto diferencia a los hadrones estables de los no estables. Y en este caso, los hadrones no estables son las resonancias, porque las resonancias decaen, justamente una de sus características es que decaen por interacciones fuertes, entonces ellas sí conservan el isospin y los hadrones normales no los conservan. Entonces nosotros al observar una partícula y medir su tiempo de vida, podemos también saber su isospin, básicamente porque también otra copia ahí medio sutil que con la teoría de spinores es que las tasas de decaimiento de las resonancias dependen de las reglas del isospin, que también es una razón de los coeficientes de Clebsch-Gordan, como en el caso del spin también. Veamos este ejemplo, al mesón delta. Okay, este tiene dos modos de decaimiento, digamos, en un protón y un pión 0 y en un neutrón. Y si nosotros calculamos los coeficientes para este decaimiento, vamos a tener que las amplitudes, al calcularlas, nos van a dar aproximadas a los coeficientes de esto, y entonces nosotros de ahí podemos encontrar las tasas de decaimiento entre un decaimiento y otro, sin tener que irnos a cálculos mayores, solamente con utilizar los coeficientes de Clebsch-Gordan, que viene una consecuencia directa del isospin, y eso se mide en los detectores fácilmente. Bien, ahora vamos a ver los números cuánticos aditivos. Voy a ir un poco más rápido porque veo que ya me tardé bastante. En este caso, veamos que tenemos a la carga eléctrica. La carga eléctrica debe conservarse porque es una invariancia. Entonces, veamos que en todas las interacciones se va a conservar la carga. Veamos el ejemplo, cualquier ejemplo de un neutrón yendo para un protón y un electrón, y lógicamente va a tener un antineutrino para conservar también el número leptónico. Y la carga siempre va a ser conservada. Bien, el número bariónico se conserva también en todas las interacciones. El número bariónico es más que todo
un baryon es una partícula compuesta de 3 quarks y entonces, por lo tanto, van a tener una carga 1, los bariones, y los antibariones van a tener una carga -1, y los quarks van a tener una carga fraccionaria de 1/3 del número bariónico, y el resto van a tener 0. ¿Ok? Bien. Vamos a ver. Ahora también tenemos lo otro que se llama el número leptónico, donde se conserva en todas las interacciones. Veamos en este caso pi más yendo para un muón y un antineutrino del muón. Vemos que el muón es un leptón, perdón, y el antineutrino es un antileptón, entonces se conserva, es igual a 0, y el pi más es un hadrón, no tiene carga leptónica, entonces es igual a 0 también. En el caso, por ejemplo, del muón negativo yendo hacia un electrón y un antineutrino, es prohibido, pero porque no conserva el número electrónico, pero vemos que el último, por ejemplo, un muón negativo yendo hacia un electrón y un fotón, no es posible, porque viola el sabor, aunque conserva el número leptónico del muón es 1 y el electrón 1 también, entonces lo conserva, pero viola la conservación de sabor leptónico. Entonces, en este caso necesitaríamos un antineutrino del electrón más un neutrino del muón para poder ser permitido esto. Cinemáticamente es permitido, no hay ningún problema, pero el problema es que no conserva el sabor. Entonces, podría ser posible de alguna manera mediante la oscilación de neutrinos que existiera esa posibilidad, y entonces tendríamos, pero la posibilidad sería de 10 a la menos 50 por ahí, entonces digamos prácticamente no existe. Bien, hay otro número también interesante que es la extrañeza, que se conserva en las interacciones fuertes, pero no se conserva en interacciones débiles. La extrañeza es la cantidad de quarks S o strands entonces tiene quark S, pero el K0. Josué, Parece que tiene problemas de conectividad. Josué. Ok, creo que me desconecté. No sé si me escuchan por acá. Ahí sí. Pero ya. De nuevo, mejor por acá. Entonces, decía que en el caso de el débil, por ejemplo, el quark D va hacia el quark D y el quark S cambia de sabor hacia el quark U. Y entonces nosotros vemos que no se conserva la carga de extrañeza. ¿Ok? Eso es también importante. Entonces, bien, ¿por qué estoy mencionando esto así un poco rápido? Porque ese mismo concepto, como hablamos de sabores de partículas, también se puede aplicar a las demás partículas. Puede también hablarse de Chaumet, Bottomless o lo que sea, o de top para cada una de las partículas, y van a tener siempre sus reglas de conservación. Pero esto es solamente una consecuencia de que las interacciones electromagnéticas y fuertes no intercambian sabor. Entonces eso nos ayuda a nosotros a definir también la interacción débil, y cuando veamos un cambio de sabor vemos que eso está mediado por una corriente cargada que implica interacción débil. Ok, bien. Pero también nosotros podemos sumar el isotopio con la extrañeza
para entrar también en un otro grupo de simetría, con matrices ya de 3×3, que ya implican ese sabor. Esto, dado que la masa del quark strange es mucho mayor, es mayor que la masa del quark U y D, entonces no es tan buena esta simetría como el isospin, pero nos ayuda también a definir los estados. Pero también definimos una cantidad más interesante, que es la hipercarga, que tiene que ver con el número bariónico y la extrañeza, y están relacionadas por medio de las matrices de Hermann y del isospin. Y como estos números son cuánticos, números cuánticos aditivos, entonces nosotros podemos establecer también un espacio de isospin y de hipercarga, donde, por ejemplo, nosotros sabemos que si hacemos los cálculos vamos a tener que el quark U y D tienen hipercarga 1/3 y el quark S tiene hipercarga menos 2/3 y van a tener un estado de isospin menos 1/2 o 1/2 y el quark S lo va a tener lógicamente 0 porque no tiene sabor de D o de U. Bien, y esto nos ayuda en la analogía también con el Eightfold Way que hablamos ayer, también a crear multipletos de partículas que también ayudaron a predecir otras partículas con las combinaciones de estos quarks a partir de las propiedades de hipercarga y de isospin. Y básicamente solo dependen del contenido de quarks de las partículas, y esto ayuda a definir las partículas pseudoescalares o mesones y a los vectoriales que son los de spin 1. Bien, ahora vamos a ver las simetrías, esas eran simetrías internas, ahora vamos a ver las simetrías discretas. En este caso ustedes saben que la simetría que nosotros conocemos como la paridad, por ejemplo, no es nada más que la reflexión espacial frente a un origen y transforma un sistema de coordenadas de mano derecha en uno de mano izquierda. Una consecuencia de esto es, por ejemplo, que al aplicarle una transformación, digamos, a los neutrinos, el neutrino, una partícula puede ser de mano derecha si tiene spin 1/2, por ejemplo, y viaja a la derecha, o de mano izquierda si tiene siempre un spin 1/2 y viaja a la izquierda. Y una consecuencia de eso es que, por ejemplo, los neutrinos no se pueden encontrar neutrinos de mano derecha, solamente de mano izquierda, debido a la inmensa que lo podemos discutir después también. Bien, la paridad es un número cuántico multiplicativo porque si aplicamos un estado con otro, podemos obtener diferentes estados de acuerdo a su configuración. Y solamente sería conservada si me olvidé olvidar la palabra, tengo un problema con esta palabra. Si la conmutación es 0, ok, si conmutan, ok. Pues bien, la mayoría de los estados tienen paridad positiva o paridad negativa. Pues bien, y las partículas fundamentales, por ejemplo, los quarks, tienen una paridad intrínseca que se les asigna como 1 para partícula y -1 para antipartícula. Y los hadrones, como son compuestos de quark, antiquark, si son estables, tienen paridad negativa y los bariones también que son estables tienen paridad positiva. En el caso del pión, por ejemplo, tiene una paridad negativa porque depende de la configuración de su momento angular o spin y sumado con 1, ok. Y sabemos que el pión es un pseudoescalar, tiene spin 0. Bien. Bien. Tenemos la otra simetría que es la conjugación de carga, que transforma una partícula en antipartícula y deja todas las demás variables sin ningún problema. En el caso particular, si le aplicamos este operador al protón, nos va a dar el antiprotón y así sucesivamente. Y sabemos que al aplicar doblemente la operación de conjugación de carga, nos va a devolver el objeto en sí. Y si un objeto que tiene, y conocemos el resto de números cuánticos, entonces los va a cambiar a todos, pero va a dejar invariantes al resto de propiedades de esta partícula. Solo va a cambiar a los números cuánticos aditivos. Bien. Bien. Sería un buen número cuántico la carga, dado si pero sabemos que en realidad
casi nunca encontramos partículas que conmuten porque deberían ser autoestados de sí mismos. Entonces, solamente las partículas que fueran, tal vez las partículas, digamos, neutras. Para el caso del fotón, tiene una carga de -1, dado que el fotón es el bosón de Gauge del campo electromagnético y la carga del electrón es -1, entonces va a tener una carga -1 lógicamente, y el resto, digamos, de los mesones van a tener una carga definida o un operador de carga definida por la que es una potencia la potencia de -1. Esta potencia se define como el spin más la carga de extrañeza. Pues bien, en este caso vemos que el ion yendo en dos fotones tiene un valor de conjunción de carga igual a +1. Vemos que con la fórmula que tenemos, vamos a ver que -1 elevado al valor del spin más la extrañeza. El pión no tiene extrañeza, entonces nos va a 0, nos va a dar 1. Y no puede ir, por lo tanto, hacia 3 fotones. Bien, vamos a pasar, a partir de estas cuestiones de la simetría, vamos a ver una consecuencia bastante interesante, que es la asimetría entre materia y antimateria. Ya sabemos que para toda partícula de materia, partícula de antímeros cuánticos aditivos opuestos, y a partir del descubrimiento del positrón empezamos a producir antimateria de diferentes maneras, observándola en rayos cósmicos, en aceleradores, de todas formas, y se fueron descubriendo estas antipartículas predichas, y en procesos se pueden observar en la naturaleza normal todos los días, como por ejemplo aniquilación en fotones, una producción de partícula antipartícula, de quark antiquark, aniquilación y producción de pares, todo tipo. Pero lo que nos preguntamos es, ¿dónde está la antimateria en el universo? Si es producida todos los días y se observa, y en el universo fueron creadas iguales cantidades. No se sabe. Lo que sí se sabe es que la última vez que lo vieron fue cuando este señor iba viajando hacia lo profundo del universo y aparecían las letras ahí, fin. Pues bien, voy a adelantar que no existe antimateria en el universo, y esto es debido a que, a pesar de que observamos la antimateria en todo tipo de colisiones y se pueden producir inclusive de forma artificial, pero luego desaparece. Y entonces, cuando se encuentra la materia con la antimateria, se aniquilan y liberan energía, pero entonces vuelve la pregunta, ¿dónde está la antimateria? Se han hecho experimentos para descubrirla, para observarla en la atmósfera, en cualquier lugar, pero no se ha encontrado, y se ha hecho un barrido con telescopio, y alrededor de un virus no tenemos evidencia de antimateria. Entonces, no somos nada, podemos considerarnos especiales en este universo. Entonces decimos nosotros, si en 1 billón de años luz no hay antimateria, lo más seguro es que no haya en ninguna otra parte del universo, y entonces no hay antimateria en nuestro universo. ¿Por qué será eso? Que en el origen del universo fueron creadas igual cantidad de partículas y antipartículas, pero cuando la partícula encuentra con antipartículas, aniquilan y liberan energía, pero no toda aniquiló, debería aniquilarse. Y bueno, eso es una suerte para nosotros, porque si no, no estuviéramos acá. Pero la materia que hay en el universo es el remanente para cada 10.000 millones de pares de partículas y antipartículas, fue creada una partícula más. Imaginen ustedes distribuyendo partículas y rojos y poniéndole una para acá, otra para el rojo, una para el azul, otra para el rojo, y a los 10.000 millones decir, no, esta va para el azul ahí, pues no le digas a nadie. Y después a los otros 10.000 millones, otra partícula fue siendo creada. Pero ¿y por qué ocurriría eso? Pues tiene que ver simetrías. Una explicación para en el modelo estándar, para la relación de carga y paridad, perdón, esta asimetría viene de una de las condiciones de un científico ruso, de Sakharov, para la generación de esta asimetría, que debería existir una violación del número bariónico, ¿sí? Se necesitaría, en estas condiciones, en los primeros minutos del universo, se necesitaría también que esto fuera un estado que fuera el equilibrio térmico, y se requeriría también una violación de carga y de carga y paridad. Se sabe que la carga y paridad es violada en las interacciones débiles.
Pero en el modelo estándar, esta violación de carga y paridad proviene de la matriz de mezcla de los sabores de los quarks y los leptones. Pues bien, si recordamos que la paridad transforma la reflexión espacial, hace la reflexión espacial de un objeto y la carga transforma su partícula en antipartícula, modificando los números cuánticos adictivos, entonces nosotros podemos llamar un ejemplo de violación de carga y paridad en la vida real cuando le invertimos las coordenadas espaciales y un poco de la carga en la cabeza de una partícula. Esto en los años 50 todavía no se entendía hasta que vino un experimento con los kaones neutros. Se esperaba que la carga y paridad fuese una simetría, así como lo era carga y paridad, pero vimos que no se puede, como les mencionaba, cuando mezclamos carga y paridad, entonces hay una cantidad que se llama helicidad, que involucra la paridad y el spin, y eso a nosotros nos identifica prácticamente las partículas y es prácticamente imposible observar en el espejo la misma reacción yendo hacia atrás en el tiempo. En las demás interacciones se observa igual, pero en las interacciones débiles no es la misma, y ahí fue uno de los principales problemas que se encontraron y una de las pistas para ir estudiando la violación de carga y paridad. Básicamente, con el estudio de los kaones neutros, se descubre que los kaones son el kaon cero y el kaon neutro se producen por interacción fuerte, porque no pueden ser producidos por interacción débil, porque contienen extrañeza, el quark S, entonces no puede cambiar, entonces tendría que cambiar de sabor. Entonces la cuestión es que se observan dos estados, no son autoestados de ellos mismos, entonces se observan dos estados, uno de larga vida y otro de corta vida, y estos estados decaen en 3 y 2 piones que tienen paridad negativa y positiva. Pero bien, como ellos no son autoestados de CP, si le hagan la operación de paridad, de carga y paridad al kaon cero, negativo su anticaón, y lo mismo va a pasar si le aplican al anticaón, le va a dar el negativo del caón. Pero si ideamos una combinación lineal de estos dos estados, podemos tener una conjugación de carga, ahora sí, equivalente, y podemos ver que si hacemos esto y le aplicamos estos operadores a de CP, a K1 y a K2, vamos a ver que es natural asociar estos con a K1 con el kaón de corta duración y al K2 con el kaón de larga duración. Pero el problema es que al hacer un experimento en el 64, se descubrió que se observaron kaones de larga duración decayendo en 2 piones, o sea que había una ruptura, una violación de la carga y paridad, y ahí fue donde empezó a descubrirse que la simetría conjunta de carga y paridad se viola en las interacciones débiles, o sea que la materia y la antimateria no se comportan exactamente de la misma forma. ¿Quién lo iba a decir? Y tan serias que se miraban, pero bien. Pero además de eso, establecemos nosotros una distinción absoluta entre materia y antimateria si nosotros vemos, analizamos o estudiamos el comportamiento, el decaimiento del kaón de larga duración en un pión, un electrón y un antineutrino, y el mismo decaimiento, el mismo mesón decayendo en un pión negativo, un positrón y un neutrino, vamos a ver que las tasas de decaimiento van a ser diferentes, o las amplitudes, y quiere decir que podemos decir sin ambigüedad que el electrón, o sea, la materia, es aquella que se produce menos frecuentemente en los decaimientos del mesón del mesón K de larga duración. Y entonces eso nos establece la diferencia absoluta que estamos nosotros mencionando. Ok, en el modelo estándar, ¿cómo se introduce esto? Nosotros sabemos que en el origen del universo fueron creadas todas las partículas, en los minutos. La materia observada depende apenas de estas 4 partículas que vemos acá. Todo lo demás es inestable. ¿Ok?
antes de hasta los tiempos que tenemos ahora, solamente existían supuestamente 4 quarks, y en este caso, era la matriz de K-vivo, que era una matriz de 2×2, no tenía violación CP porque se puede parametrizar sin fácilmente con senos y cosenos, y nos va a dar una amplitud igual a 1 o un determinante. Pero cuando introducimos ya, se descubrieron los quarks top y bottom, entonces ya una matriz 3×3 no puede ser parametrizada con términos reales, y es necesario introducir una fase compleja, y en esta fase compleja permite reacciones de mayor orden. Entonces ahí pueden existir términos de impliquen violación CP, y esto tiene que ver con las amplitudes de combinación de un quark hacia otro. Hay combinaciones de probabilidad alta, media y baja, pero además de eso, al parametrizar esos términos que tenemos nosotros acá y ver también las magnitudes de los valores de sus amplitudes de decaimiento, nosotros podemos parametrizar convenientemente esta matriz de 3×3 de esta manera, y vamos a ver que tenemos términos complejos en las transiciones del quark que involucran al quark D. En este caso, los mesones K y al B son los ideales para encontrar violación CP. En los quark C, el modelo estándar predice prácticamente una violación CP nula, aunque recientemente el año pasado se descubrió que los mesones neutros violan CP de B. Ok, pero los mejores para estudiar violación CP son los mesones B, aunque ya se sabe que existe, entonces no habría ningún problema. Lo importante sería encontrarla o observarla donde no existiese. Pues bien, ok. Como les mencionaba, fue observado en 2001 en el B, la primera vez observó, y esto lógicamente le sirvió el Nobel a Kobayashi y a Masukawa, y recientemente también, como les mencionaba, ha sido reobservada en el LHCb, y también en el sector del B, y también en los metros. Okay. Yo creo que para no ir tan rápido, y vamos a tener preguntas por ahora, si hubiesen. Okay. Si hay preguntas, entonces queda el espacio abierto para poder hacerlas. Disculpen como el estrés, esta computadora me tiene estresado, que se me ha reiniciado y se me ha acabado, entonces estoy todo medio estresado. Ok, Daniel. Buenas. Mi pregunta es, ¿existe alguna característica especial de que tengan los aceleradores de que estudien las partículas con las que se estudia la violación CP? No se intenta que si los aceleradores tienen, damos una herramienta para esto. ¿Hola? Hola, sí. Hola, Josué. Hola. Adelante. No entendí la pregunta, pero me parece que preguntaba si existía para descubrir violación CP. No existe. Existe todas las herramientas especiales para poder medir las características que estamos mencionando anteriormente. Le puedo medir con exactitud la carga, medir la energía en el centro de masa, medir todas las características que puedan identificar inequívocamente a una partícula, y luego, como en una colisión, y eso lo vamos a ver tal vez mañana pasado, en los aceleradores se producen todas las partículas y antipartículas, y iones, pero la violación CP resulta en una diferencia entre partículas y antipartículas. Una vez que identificamos exactamente, con una exactitud de 2 sigmas, a partícula y antipartícula, podemos hacer los cálculos para si hay violación CP. Pero medirla directamente no se puede. Medimos los observables a partir de estas cuestiones. Es especialmente un observable que se calcula después.
Ok, ¿hay alguna otra consulta? El doctor Josué. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Usted mencionó que la paridad era una cantidad observable. ¿Cómo se mide la paridad? La paridad es un operador que le cambia de objeto, en este caso de una. Entonces, usted aplica ese operador, se lo aplica a cualquier cuestión que usted tenga el celular, en cierto grado usted está cambiando la orientación espacial. Eso es, hay cumplen con la paridad. Por ejemplo, puede hacer un decaimiento. Hola, me olvidé, perdón. Ok, entonces, decía que usted puede hacer un decaimiento hacia adelante en el tiempo de una operación, de un decaimiento, digamos, por interacción fuerte, y va a ser igual en la reflexión en el espejo, por ejemplo. Pero en los decaimientos débiles eso no ocurre, sino que lo violan. Entonces, por eso es que es interesante esta simetría, pero no quiere decir que se observe, sino que es una consecuencia. Ok, no sé si hay alguna otra pregunta para el doctor José Molina. ¿Alguna otra consulta? ¿No? Bueno, le agradecemos mucho al doctor José Molina por esta segunda jornada del curso. Y bueno, con esto pues estaríamos concluyendo la primera parte de la jornada, ¿verdad? Entonces, quisiera compartirles la agenda para lo que vamos a estar realizando en la tarde, ¿sí? Entonces, esta pues ustedes pueden verla también en el sitio de la Semana de la Carrera. Y pues después del receso a las 2 de la tarde tenemos la plática plenaria, búsqueda de destellos de rayos gamma similares a GRB 1708-17A, el GRB asociado a ondas gravitacionales por el doctor Rodrigo Sacagüí. Luego a las 3 de la tarde tenemos otra plática plenaria, aplicaciones de la física en medicina nuclear y diagnóstico por imágenes por parte de la doctora Ana Lucía Poma. Posteriormente tenemos plática plenaria, agujeros negros y la estructura del espacio-tiempo. Bueno, antes de eso pues tendríamos el torneo de ajedrez de 4 a 5. La práctica de las 5 de la tarde pues es una de las más esperadas por parte del doctor Juan Martín Maldacena. Y posteriormente pues los cursos métodos geométricos en física por parte del máster Luis Zapata y de cosmología a las 7 de la noche por parte del doctor Francisco Linares. Además, pues notarán en el chat que hay un enlace para la plataforma de Slack para poder comunicarse, ¿verdad? Para poder comunicarse en este caso las dudas que puedan ir teniendo por parte de los cursos, entonces pues pueden acceder a ese medio y pues hacerla saber, ¿verdad? Y esta está en el chat de la plataforma ahorita en este momento. Entonces, bueno, con esto finalizamos esta primera parte. Los esperamos para las siguientes actividades, ¿verdad? Bueno, de momento, pues que tengan un buen provecho y un muy buen día. Y muchas gracias por estar participando. Muchas gracias al doctor José también por el desarrollo de este curso, ¿verdad? Y pues nos veremos a las 2 de la tarde con más.